Sigue el complicado proceso para llegar a un diálogo en Venezuela y lo más reciente es que la oposición abordó ese eventual diálogo con el grupo de los expresidentes mediadores y el secretario general de la UNASUR, de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, con información generada desde Caracas, Venezuela, el 21 de julio de 2016, lo reseña la agencia EFE. La posibilidad de diálogo en Venezuela se vio reforzada luego de que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición aceptaran que un representante de la Santa Sede participe en el mecanismo que tiene como fin ayudar a resolver los problemas por los que atraviesa la nación caribeña. Sí, ambos bloques se han puesto de acuerdo. Gobierno y oposición han aceptado que haya un representante de la Iglesia Católica junto con el grupo de ex mediadores para hacer ese conjunto de mediadores o de mediación en un eventual diálogo entre gobierno y oposición. El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, dio a conocer la información en compañía de los ex mediadores, el ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de Panamá, Martín Torrijos, y el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, luego de sostener encuentros con oposición y gobierno. Hemos encontrado una aceptación en las partes para que esta tarea se vea acompañada por el Vaticano. Me parece que es una buena noticia que haya una aceptación conjunta de esta solicitud, dijo Samper a la prensa cuando finalizó su reunión con el jefe de Estado venezolano en la sede del Palacio Presidencial de Miraflores. Hay que destacar aquí la presencia del Vaticano. Sí, la presencia del Vaticano es una de las condiciones que había puesto la oposición venezolana para poder sentarse a la mesa con el gobierno, aunque también han exigido el cambio a Venezuela de la sede de las reuniones, el final de las detenciones ilegítimas, la exigencia del revocatorio y el reconocimiento del Parlamento. Sobre estas últimas exigencias se desconoce si se ha producido algún entendimiento. Samper y los expresidentes también se reunieron con una delegación de la oposición venezolana ese 21 de julio, en la que participaron entre otros los opositores Julio Borges, jefe de la bancada opositora del Parlamento, y Luis Florido, presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara. Por otro lado, el presidente del Parlamento venezolano, el opositor Henry Ramos Alup, aseguró que el ex jefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero medió para que el Supremo no emitiera una sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia no emitiera una sentencia que frenara el referendo revocatorio en el país caribeño. Ahora, esta actuación de José Luis Rodríguez Zapatero se vislumbra o se evidencia como una especie de heroísmo por parte de él, de evitar un freno al referendo revocatorio por parte de alguna sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Si se hubiera emitido, probablemente no hubiera sido acatada y tal vez hubieran declarado en desacato judicial al Parlamento, pero aún así la tensión se hubiera agravado. En eso puede que haya de alguna manera actuado como un catalizador importante el ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, pero aún así sigue despertando dudas tanto él como los otros dos mediadores, Torrijos y Fernández, sobre su imparcialidad. La pública está dando total favorecedor al gobierno venezolano, a Nicolás Maduro, pero se han reunido con la oposición. El detalle está en que este grupo de mediadores actúa como mediación política, o actuaría en el diálogo como una mediación política, pero la representación de la Santa Sede actuaría como una mediación no religiosa, una mediación moral, moralista, humana, es decir, un encuentro desde el punto de vista humano, de la reconciliación humana, espiritual, pero también moral, más que todo ética, más allá de la naturaleza política de este diálogo, por supuesto. Por ello es importante que ahora haya o habrá presencia de el Vaticano en un eventual diálogo en Venezuela, pero aún así, por ejemplo, a juicio de Ramos Alup, el ex jefe del gobierno español que ha participado activamente en las reuniones exploratorias para el diálogo, se ha mostrado muy respetuoso en la mediación, por lo que no cree que Zapatero esté a favor de ningún bando político, dice Ramos Alup. Por lo menos en mi presencia ha sido un mediador que respeta la propuesta que hemos hecho y al parecer así lo ha evidenciado, lo ha dejado claro y notorio Zapatero. Esta carta todavía no la he respondido, pienso hacerlo este fin de semana, lo dijo Henry Ramos Alup en respuesta
a una solicitud y una carta que recibió del secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, en la que éste le pidió en su condición de presidente del legislativo que atienda la invitación a dialogar formulada por Maduro en 5 ocasiones. Ya el diálogo al parecer está a punto de darse, pero está trabado al mismo tiempo y está trabado por varios factores. Maduro uh, invita a la oposición a dialogar, siempre con improperios, con insultos, con descalificativos, con rivalidad política, en una retórica discursiva de doble moral política, pero aún así invita y lo ha hecho por 5 ocasiones a la oposición, la cual hasta ahora no se ha pronunciado, ha aceptado la mediación de la Iglesia, ha aceptado la mediación de estos 3 expresidentes, Zapatero, Torrijos y Fernández, pero no ha dicho sí o no definitivo a un diálogo. Por ello está trabado, y trabado está también porque las invitaciones las hace el gobierno, pero sin condiciones, y la oposición aún no acepta esa invitación porque observa que el gobierno está dispuesto a no concederle ninguna de esas peticiones, solamente la de la mediación de la Iglesia y la sede del diálogo en Venezuela, pero no un revocatorio ni tampoco la liberación de los presos políticos, porque saben muy bien que, digamos, ese factor o ese elemento de quiebre, punto de inflexión en el diálogo es el revocatorio, ya que si hay diálogo sin revocatorio, eso implicaría de alguna manera concederle al gobierno y seguir viviendo o teniendo una Venezuela y un escenario político venezolano con el mismo modelo, con eventuales soluciones, pero con el mismo modelo. Pero un diálogo con revocatorio implicaría un cambio de gobierno y, sin exagerar, una nueva era política, económica y hasta social en Venezuela, un cambio radical, un periodo en la historia, el fin de un ciclo y el inicio de otro, algo que no quiere el gobierno, algo que quiere la oposición, y por ello el revocatorio es el punto de quiebre en este diálogo y en el escenario político y económico venezolano en la actualidad. Pero aquí muchos alegan que se abre un camino. Maduro consideró que tras las últimas reuniones se está abriendo un camino para el diálogo político. Hemos pasado revista de lo positivo del diálogo, el intercambio de opciones, propuestas. Agradezco cómo se está abriendo un camino hacia lo que tiene que definitivamente que consolidarse, un proceso de diálogo político. Sí, por supuesto. Pero en cuanto a esta reunión, si la reunión de la oposición con Ernesto Samper evidencia que la UNASUR quiere mostrar equilibrio, de alguna manera se puede denotar aquí que no podrá el gobierno, de alguna manera, o Samper en su defecto y la UNASUR para actuar también como mediación, mostrar equilibrio siempre y cuando sigan de alguna manera respaldando tácitamente más al gobierno. Por ello, las propuestas que deben tocarse en el diálogo y la agenda debe pasar no solamente por propuestas de orden económico, democrático, que haya tanto democracia formal, es decir, lo procedimental, elecciones, respeto a los derechos humanos, respeto a las leyes, también rotación política, cambios políticos en lo procedimental, pero también para que haya democracia sustancial, es decir, una democracia de calidad en Venezuela. Por ello, para que haya una democracia formal, y esto se logra a través del diálogo, allí podrían plantearse propuestas como una reforma del sistema electoral en el aspecto logístico y de capital humano para que tenga lo que se llama accountability o rendición de cuentas y también transparencia, también una reestructuración del sistema de poderes públicos a través de 3 reformas, sí, 3 reformas que serían muy importantes. Una podría ser una reforma fiscal a través de un mecanismo de auditoría de las finanzas públicas, una reforma jurídica con convenciones de investigación más extensas contra la impunidad y la corrupción en Venezuela, una reforma política basada en políticas públicas destinadas a crear mesas y agendas de trabajo entre los diversos actores políticos, esto es muy importante. También que se plantea un blindaje jurídico a las leyes con un proyecto de ley que limite el bloqueo veto del Poder Judicial mediante una enmienda constitucional, y también tocar el tema de un decreto ley que promulga una ley orgánica para las denuncias y atenciones a casos de violaciones de derechos humanos, la protección a los mismos. Todo esto para que haya democracia en lo formal en Venezuela, para que se fortalezca el sistema democrático y este tenga sustancia, calidad. Y a eso se le llama democracia sustancial, y se lograría con la creación de estatutos en un ordenamiento jurídico, es decir, una especie de código democrático que asegure la inclusión social para las clases bajas, la inclusión económica para los sectores de bajos ingresos y la inclusión política en favor
de la activación y la participación de la sociedad civil demandante en el proceso sociopolítico venezolano, y a su vez para que todo esto se cumpla junto con las soluciones de carácter económico y el diálogo sea respetado y los acuerdos también sean respetados, que en ese diálogo haya una resolución de consenso y acuerdos parciales, que se planteen interlocutores no radicales, que se estimen los valores a través de un sistema de viabilidad de cada propuesta que se plantee, que haya críticas constructivas, que se formen alianzas, un gobierno de unidad, ¿por qué no? También que se mantengan contactos a través de la creación de una comisión de relaciones especiales, que se inserten los acuerdos en un artículo de la Constitución por decreto ley vía enmienda constitucional para que se cumplan las resoluciones, los acuerdos bilaterales entre los bloques partidistas, y haya un mecanismo de respeto a los acuerdos al mejor estilo de cómo se hará en Colombia para que se respeten y se blinden jurídicamente los acuerdos de paz. En este caso, en el caso venezolano, a través de la integración en un decreto ley insertado en la Constitución vía enmienda. Así se podrá lograr el respeto a un diálogo y a los acuerdos de las soluciones de un diálogo eventual en Venezuela con una mediación con la cual ambos actores están de acuerdo, pero con condiciones como la liberación de presos políticos y referendo revocatorio que al parecer suenan o aparentan ser inminentes, más que todo el referendo revocatorio. Pero se haga o no, y lo más probable es que pueda materializarse este año, el diálogo debe llevarse a cabo y los actores políticos, más que todo el gobierno, deben estar más preocupados en las soluciones para el diálogo y por Venezuela, para Venezuela, que en el hecho de que tengan un referendo revocatorio a la vuelta de la esquina si llega a materializarse, como parece ser que así será una realidad en Venezuela. Así va el proceso de diálogo, que está de alguna manera indivisiblemente unido al elemento y punto de quiebre e inflexión llamado referendo revocatorio en un proceso de diálogo que debe llevar a cabo en Venezuela.